Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente del Gobierno, por las informaciones que nos ha facilitado el Consejo de diciembre, que viene después de un Consejo, el de octubre, que fue de puro trámite. Por eso quizá esperábamos más del Consejo de diciembre, que al final se quedó en un avance, eso sí, como comentaré, en la unión bancaria y en un repaso somero de las políticas de seguridad y defensa y poco más. En el resto de los temas, el Consejo empleó esa figura del rugby que se llama patada a seguir, que es algo que hace con frecuencia. Todo para adelante, como veremos en esta intervención. Utilizaré estos minutos para hablar, pues, de la unión bancaria, hablaré de la política común de seguridad y defensa, hablaré de la inmigración, de la política o del plan del crecimiento y empleo, hablaré también de las asociaciones de crecimiento, de la directiva sobre fiscalidad, haré alguna mención a la non nata unión social y algunas consideraciones finales que me permitirán enganchar con el discurso del presidente del Gobierno y su parte final. Decía el presidente, y me parece bien que hagamos un poco de historia, estoy de acuerdo. Este Consejo se dedica básicamente a la unión bancaria, que nace, si no recuerdo mal, en el Consejo de junio del 2012, lo recordaba el presidente, es un consejo importante. Seguramente el que sea el primer consejo del presidente Monti y del presidente Hollande no tiene nada que ver con los resultados, pero es verdad que es el consejo en el que por primera vez se sienta el presidente francés y el entonces presidente italiano, primer ministro italiano, el señor Monti. Junio del 2012. Un mes y poco después se producen las declaraciones del señor Draghi a las que hacía referencia el presidente del Gobierno. Durante nuestro mandato haré cualquier cosa que sea necesaria para preservar el euro, algo así dijo, y añadió una frase contundente, y créanme, será suficiente. Es verdad que esta frase sale al paso de la crisis de deuda que había comenzado en el verano del 2011 y que estaba en el origen de una buena parte de la recesión que estaba sufriendo, si no toda Europa, la mayoría de los países de Europa. Y es verdad que es una frase definitiva. Esa tarde, si no recuerdo mal, haciendo también historia, la prima de riesgo española bajó 50 puntos básicos. Y a partir de ahí, si ustedes siguen el ritmo de bajada de la prima de riesgo, verán cómo ha ido poco a poco bajando hasta alcanzar los niveles que tiene ahora, en torno a 200 puntos básicos de diferencia con la prima alemana. Y es verdad que esta situación ha permitido que nuestro país emita deuda a intereses más bajos y que nuestras empresas busquen financiación exterior también a intereses más bajos. Y es verdad también que esa situación que describo de España se ha producido en Italia, se ha producido en Portugal, en Grecia, se ha producido en Irlanda, se ha producido en todos los países de la zona euro. Repasando esta evolución y haciendo historia o remitiéndome a la frase del señor Draghi, se me ocurre algo que probablemente mi gran amigo Pepe Bono diría en esta tribuna. Esa frase de una palabra mía bastará para sanarte, o para sanarme, perdón, una palabra tuya bastará para sanarme, esa es la frase correcta. Esto es que no soy Pepe Bono, pero la vuelvo a repetir, fíjense, a ver si me sale ahora bien, una palabra tuya bastará para sanarme. Y así fue, Una palabra del señor Draghi, les agradezco los aplausos. Una palabra del señor Draghi bastó para que la prima de riesgo, no de España, de todo el sur de Europa, empezara a caer poco a poco. Por favor, ruego silencio. Señor Dorado. Sí, me ayudan a corregir mis errores evangélicos, me ayudan. Esta es la historia, señor Rajoy, y este efectivamente es el Consejo, como usted decía, este es el Consejo en el que se aprueba avanzar, entre otras cosas, en la unión bancaria. Y señalaba usted desde esta tribuna, y es cierto, que así como el Banco Central, con esta decisión del señor Draghi, se comporta como tal, como Banco Central Europeo, la unión bancaria, cuya consecución se aprueba en este Consejo, trata de completar la unión económica y monetaria, que había nacido con deficiencias tremendas que, como todos sabemos hoy, hemos pagado extraordinariamente caras. Por cierto,
volviendo a la frase del señor Draghi, ya lo he dicho alguna vez desde esta tribuna y no quiero volver a recordarlo, que es una reflexión bien oportuna. ¿Qué hubiera pasado? O mejor dicho, ¿cuánto sufrimiento nos hubiéramos ahorrado si esa frase se hubiera pronunciado tan solo un año antes, cuando inició la crisis, la deuda en el verano del 2011? ¿Cuánto sufrimiento nos hubiéramos ahorrado? Este es el origen de la unión bancaria. Por tanto, efectivamente, Consejo del 2012, frase del señor Draghi, empieza a caer la prima de riesgo y la Unión Europea se pone a completar los déficits que tenía y esto, entre otras cosas, afecta a nuestra unión bancaria. Una unión bancaria en la que se ha avanzado algo en este Consejo, es verdad. Se ha avanzado algo, pero insuficientemente. Creo que es importante resaltar en esta tribuna que la unión bancaria es fundamental para nuestro país, porque, como bien se ha dicho, persigue dos objetivos. Primero, acabar con la fragmentación del mercado financiero, que, para que todo el mundo entienda, es acabar con la situación actual según la cual nuestras familias y nuestras empresas pagan por sus créditos intereses más altos que las familias o las empresas alemanas o francesas. Es decir, que nuestras empresas tienen un problema para competir por esta fragmentación financiera. Este es uno de los objetivos de la unión bancaria. El segundo objetivo es conseguir romper el círculo vicioso entre la deuda soberana y los riesgos bancarios. O lo que es lo mismo, para que todo el mundo lo entienda, el segundo objetivo de la unión bancaria es que si hay otra crisis bancaria no paguen los ciudadanos, paguen los bancos. Este es el objetivo fundamental. Los dos, por tanto, abaratar los créditos en España, clave para nuestra recuperación, y prevenir el que otra crisis bancaria no acabara pagándose como por ahora se está pagando esta, que es con cargo al presupuesto público. Estas dos cosas son importantísimas, son necesarias y son urgentes. Y de esa necesidad y de esa urgencia nace la crítica que mi grupo hace al Consejo Europeo, en donde digo se ha avanzado, pero muy despacio. Voy a hacer, como ha hecho el presidente del Gobierno, un repaso brevísimo para fundamentar esta crítica de lo que son los 4 fundamentos de una unión bancaria. Un mecanismo único de supervisión, un mecanismo único de resolución, una junta o un fondo de resolución único también y, finalmente, un marco financiero común. Empezaré por la supervisión. Es verdad que en noviembre del 2014 el Banco Central Europeo empezará a ejercer de supervisor del conjunto de los grandes bancos europeos y ese es un avance al que se llegó ya hace algún Consejo Europeo. Es verdad que en este momento actual el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales están preparando el nuevo sistema y además están preparando también una evaluación de los bancos, unos stress test de los bancos que van a entrar a ser supervisados por el Banco Central. Déjeme, señor Rajoy, que le haga una referencia muy breve al tema de los stress test que nos preocupa y que tiene que ver con algo que hemos dicho ya en esta tribuna. Es el asunto de los riesgos o de la evaluación de las posiciones de deuda que nuestros bancos tienen en este momento. Me refiero a posiciones de deuda española. En otras palabras, cómo se van a evaluar en los stress test la deuda española que tienen los bancos en este momento. Y no es un asunto menor, porque, como usted sabe perfectamente, si esa evaluación se hace en según qué términos, nos podemos encontrar con necesidades de recapitalización para alguno de nuestros bancos. Y viene a cuento este tema de la actividad del BCE, porque verá, una parte de esta cartera de deuda amplia que tienen nuestros bancos nace de la política del BCE en los últimos años, que ha consistido en lo siguiente: prestar dinero a los bancos españoles al 1% para que estos bancos pudieran comprar deuda pública. En definitiva, prestar dinero para dar liquidez a los bancos españoles y que los bancos pudieran hacer lo que el Banco Central no podía hacer, que es comprar deuda para luchar contra la especulación sobre el euro. Este es el mecanismo. Los bancos españoles han comprado deuda, por cierto, han ganado un dinerito porque la deuda estaba al 4, al 5, al 6 y de paso se han desendeudado. Este mecanismo se ha criticado desde esta tribuna, lo he hecho yo. Y le he dicho en alguna ocasión que había que decirle al Banco Central que les dijera a los bancos que si les daba liquidez al 1% lo que tenían que hacer no solo es comprar deuda, es prestar a las empresas y a las familias. Y que, por tanto, esta liquidez no se estaba utilizando para aquello que el Banco Central se supone que quería que se utilizara. No lo ha hecho el Banco Central, no ha hecho nada para cambiar esta situación.
Claro, lo que ahora el Banco Central no puede hacer es castigar a los bancos españoles por aquello que han hecho siguiendo las indicaciones, es verdad que no explícitas, del Banco Central Europeo. Por tanto, quede clara mi posición, que ha sido crítica siempre a este mecanismo. Pero dicho esto, es importante que el Gobierno le recuerde al Banco Central que si las cosas son como son y los bancos españoles han comprado deuda, ha sido porque en buena medida han hecho lo que el Banco Central Europeo no quiso o no pudo hacer. En este caso no me voy a meter en ese debate. Mecanismo único de supervisión. Mecanismo único de resolución. El Consejo ha aprobado un mecanismo único de resolución. Yo realmente no lo llamaría mecanismo único, señor Rajoy, lo llamaría asamblea de resolución, porque es verdad que es un guirigay. De hecho, el Financial Times ha hecho un pequeño estudio donde demuestra que para adoptar una decisión sobre la resolución de un banco hará falta la intervención de 9 instancias y de 126 personas. Lo más adecuado para resolverlo en 24 horas, como quiere el Banco Central Europeo. Y además, y este es un tema no menor, en el mecanismo final se ha impuesto la tesis de que sean los países, es decir, las autoridades nacionales, y no la Comisión quien tenga la última palabra. Y esto creo que es malo. Verá, es malo porque no garantiza la independencia del mecanismo, lo es. Y es malo porque al no garantizar la independencia favorece la preeminencia de los países, iba a decir más grandes, no, más fuertes, es decir, hace que uno pueda sospechar que los bancos van a recibir un tratamiento u otro en función de la fortaleza de las autoridades nacionales que van a participar directamente en esa resolución. Por tanto, creo que es una mala solución. Es una mala solución que creo que no conviene a Europa y que creo que no conviene tampoco a España. Y peor es la solución respecto al fondo, que esta es la figura clave. Se trata de que haya, como decía el presidente, una mutualización de las posibles deudas. Y es verdad que se ha dicho una mutualización a 10 años de 55.000 millones. Para ver que son pocos, estos 55.000 millones, basta compararlos con los 40.000 que ha costado el rescate bancario. Ya está clarísimo. Si el rescate bancario de España ha costado 40.000 millones, no puede ser que el fondo de resolución para toda Europa sean 55.000. No es posible. Pero hay otro dato peor. Son 130 los bancos que van a ser supervisados por el Banco Central Europeo. 27 billones de euros de activos. Es imposible de todo punto que un fondo de esta naturaleza, de esta cuantía, pueda hacer frente a una crisis financiera si es que esta, ojalá que no, se produjera. Y como señalaba el presidente del Gobierno, son 10 años de mutualización progresiva. Y la pregunta es, ¿qué pasa si hay una crisis en esos 10 años? Pues está clarísimo. Pagan los fondos nacionales. Es decir, vamos a hablar en plata, pagarían los ciudadanos de cada uno de los países, en el caso de España, los españoles. Y esto es lo que no nos satisface. Por tanto, no nos satisface ni la cuantía ni la velocidad de creación de ese fondo. Consciente el Consejo Europeo de que es así, ha hecho una referencia vaga, vaporosa, al MEDE como instrumento de aporte fiscal en el caso de que hubiera que resolver una crisis en estos 10 años. Pero este fondo, este MEDE, como usted sabe, es intergubernamental y además no se sabe muy bien cómo va a funcionar. A propósito del MEDE, señor Rajoy, otro consejo más sin que se diga nada de la recapitalización retroactiva, es decir, del uso del fondo del MEDE para recapitalizar bancos como los españoles. Otro consejo más en el que se apuntala la idea de que esos 40.000 millones de euros los vamos a pagar los ciudadanos de España. Y ya que usted ha hablado de recuperación, yo le voy a hablar de recuperación. Recuperar. En este caso, recuperar el dinero que los españoles pusimos para salvar los bancos españoles. ¿Qué es lo que tienen que devolver? Recuperar ese dinero, recuperar ese préstamo. Y hay dos posibilidades, que lo haga el MEDE o que lo haga el Gobierno. Desde luego, nosotros queremos que se haga y queremos insistir una vez más en que esto sea así. Y finalmente, muy brevemente lo ha hecho el presidente, se ha avanzado en los sistemas de garantía de depósitos, en las directivas, se ha avanzado en la buena dirección, en la directiva de recuperación y resolución bancaria, también en la buena dirección, y lamento simplemente que el Fondo de Garantía de Depósitos Europeos duerma el sueño de los justos, porque de momento no se sabe nada de él. En resumen, avances, cualitativos sí, cuantitativos escasos. Hay economistas prestigiosos, Paul de Grove, de la London School of Economics, que ha dicho lo siguiente, señor Rajoy: si esta unión bancaria hubiera existido antes de la irrupción de la crisis, nadie hubiera notado la diferencia. Los problemas serían los mismos. Esto es lo que ha dicho. Se refiere a las carencias que acabo de mencionar.
Y por eso ya le digo que mi grupo, el Grupo Socialista, en el Parlamento Europeo, ahora que empieza la discusión con el Consejo, porque esto es colegislación, va a mantener las posiciones que he defendido en esta tribuna. Va a mantener la necesidad de que efectivamente se garantice que los ciudadanos no pagan si hay otra crisis bancaria, y para eso hace falta un fondo único de resolución con más dinero y con una composición o con una velocidad de composición más rápida. Vamos a defender que haya una autoridad que realmente lo sea, que sea independiente y que sea sobre todo eficaz. Vamos a defender, en definitiva, que todos los países tengan el mismo tratamiento si es que se produce, ojalá no, otra crisis financiera. Le diré, las conversaciones ya han empezado. Es verdad que la decisión del Consejo se adoptó por unanimidad. No es menos cierto que en las conversaciones que han empezado los países, sobre todo los países que han sido sometidos a rescate, están manteniendo posiciones más cercanas a las del Parlamento Europeo, sencillamente porque les viene mejor. A mí me gustaría saber, señor presidente del Gobierno, cuál es la posición que va a mantener España allí, en esas conversaciones. ¿Qué va a hacer España? Y si España va a contribuir o no a favorecer esta posición del Grupo Socialista, que es mayoritaria la decisión, no el Grupo, en el Parlamento Europeo, y que creo honestamente que beneficia a los intereses de España. Un fondo único de resolución más potente desde el punto de vista económico, que se constituya a más velocidad por si las cosas vienen mal dadas, que la historia enseña que puede ser así. Avanzo rápidamente a la política de defensa. Decía el presidente, es verdad, hacía 5 años que no se veía, y bien que lo lamentamos. Es la primera vez que se habla en esta Cámara de política de defensa al hilo de un Consejo Europeo, al menos en esta legislatura, y me voy a permitir brevísimamente fijar mi posición en relación con la materia. Nosotros estamos a favor de una política común de defensa europea, claramente. Estamos a favor de lo que en el Parlamento Europeo se llama compartir porque creemos que es muy importante. Desde luego lo estamos por razones políticas, por la misma razón por la que estamos a favor de una política económica común o de una política financiera común. También por razones específicas, temporales, porque es verdad que los Estados Unidos están dejando de ser la potencia protectora de Europa, están desviando su interés estratégico hacia la zona Asia-Pacífico y, por el contrario, los problemas en Europa están ahí, están en el están en Oriente Medio, están en el Mediterráneo, están en el Sahel, están en el Cuerno de África, aumentan nuestras necesidades de defensa y los Estados Unidos van a dejar de ser la potencia protectora. Por tanto, cada vez nos tenemos que preocupar más por nosotros mismos. Y, en tercer lugar, por un problema de eficacia económica. Europa gasta menos en defensa, es así, y así va a ser, y, por tanto, tiene que ser más eficaz. Y no lo somos. Nos gastamos bastante menos que Estados Unidos, lo sabe el ministro de Defensa, pero nos gastamos algo menos de la mitad y hacemos menos del 10% de las operaciones porque somos menos eficaces, porque nosotros tenemos 19 modelos para el mismo blindado y Estados Unidos 1. Es lo mismo que pasa en la economía. Ellos tienen una reserva federal y nosotros un banco central a tiempo parcial. Ellos tienen un ejército y nosotros unos cuantos ejércitos nacionales. Por eso, por eficacia, estamos a favor de una defensa común europea. Y esta perspectiva es la que me lleva a decir que nos alegramos de que se haya avanzado en este Consejo Europeo, que se haya hablado de ello, pero como el propio presidente señalaba, nos entristece que se haya hablado tan poco. Se ha hablado de algunos programas referidos a algunas cuestiones que la Agencia Europea de Seguridad había señalado, pero los temas de fondo no se han tratado prácticamente, empezando por la estrategia de seguridad que nace en el 2003 y que claramente es obsoleto, siguiendo por los grupos de combate en la Unión Europea que se marcaron en el 2007 y no se han puesto en funcionamiento, o por la cooperación estructurada o por cuartel general de operaciones que también duerme como la directiva a la que me refería antes, el sueño de los justos. En resumen, por decirlo en plata, creo que en este Consejo han vuelto a ganar los más atlantistas, encabezados por Gran Bretaña, y hemos perdido los que somos partidarios de defender una, valga la redundancia, defensa común europea. Y hasta el 2015 no volverá a haber otra oportunidad y es algo que yo tengo que señalar aquí lamentando. Paso rápidamente, y ya termino, señor presidente, a los otros temas. Inmigración, lo ha dicho el presidente del Gobierno, lo que no ha dicho es que no se hizo nada. Ha dicho que le preocupa mucho y a mí también, ha dicho que España ha contribuido y me parece muy bien, lo que no ha dicho es que en el Consejo prácticamente no se hizo nada. Y esto no es bueno. No es bueno que no haya una política clara de asilo y de inmigración, no es bueno, entre otras cosas porque en esa ausencia de política es un caldo de cultivo en el que nacen la xenofobia y el racismo que está ahí, campando por sus respetos en muchos países de la Unión Europea. No es bueno.
Luego nos horrorizaremos cuando haya una tragedia, que usted sabe que desgraciadamente puede haberla. Y entonces vendrá la comisaria Malmström y nos dirá a los miembros de la Comisión, hablo de nos, me refiero a los países, que no hacemos nada, y tendrá toda la razón. Por tanto, lamento una vez más que en inmigración hayan seguido la técnica de la que hablaba al principio, la patada a seguir. Algo parecido cabe decir de los paraísos fiscales. También el presidente del Gobierno ha hecho referencia a los paraísos fiscales en relación con la proposición no de ley que aprobamos en esta Cámara, y yo le agradezco que haga referencias a esa proposición y que mantenga la lucha contra los paraísos fiscales. Pero verá, desde el 2008 está la directiva famosa encima de la mesa, que para que todo el mundo lo entienda es una directiva en la que lo que tratamos es de acabar con 2 paraísos fiscales que existen en nuestro territorio. 2 paraísos fiscales, 2. O pseudoparaísos. A Europa, que se pone las botas de hablar en toda reunión internacional de la lucha contra los paraísos fiscales, tiene 2 en su seno, y llevamos desde el 2008 y le hemos dado otra vez la patada a seguir. Como el Pacto de Crecimiento y Empleo. Usted señalaba, se aprobó en junio del 2012. Este sí que puedo afirmar rotundamente que era propuesta del presidente Hollande. Eran 120.000 millones de euros. Es verdad que poco a poco se va abriendo paso, de forma lenta, desmañada, desganada. Esta es la realidad. Y claro, hablando de las elecciones europeas, que el presidente del Gobierno lo decía, ¿cómo es posible defender que Europa se haya gastado billones de euros de forma casi automática cada crisis financiera que ha habido y estemos arrastrando los pies para invertir 120.000 millones de euros en crecimiento y empleo? ¿Quién explica eso a unos ciudadanos a los que vamos a llamar para comprometerse con una Unión Europea que está funcionando así? Asociaciones de crecimiento. Paso rápidamente a decirle lo que le dije en el último Consejo. En esto, fíjese, no me importa nada que hayan dado ustedes una patada a seguir, porque es que no las veo nada claras. Y creo que el Gobierno de España tampoco. Es, para que todo el mundo lo entienda también, lo que llamaríamos en castellano el palo y la zanahoria. Europa enseña el palo, van ustedes a hacer reformas. Por cierto, paréntesis, anda que vaya destrozo han hecho ustedes con la palabra reforma, porque ya todo el mundo, cada vez que oye reforma, piensa en recorte. Mira que era bonita la palabra reformista. Pero, en fin, cierro el paréntesis. Palo es recortes y reformas. Zanahoria, vaporosos mecanismos de solidaridad, que no quedan explicitados. Y claro, es imposible enseñar el palo si no hay zanahoria, y los países no quieren, y desde luego España debería decir rotundamente no. Por tanto, mi posición es contraria. Verá, es una legislación redundante, señor Rajoy. Tenemos el pacto fiscal, usted lo hacía referencia, el semestre europeo, el six-pack, el two-pack. Estamos llenos de controles y de solidaridad y de crecimiento y de impulso. De eso no hay nada. Por tanto, creo que es redundante. Segundo, una vez más, es intergubernamental. Y a nosotros, al Grupo Socialista, no nos gustan las políticas intergubernamentales, preferimos las políticas comunitarias. Y tercero, es que no hay nada de solidaridad. Si al menos hubiera lo que propuso Martin Schulz, el presidente del Parlamento Europeo, en el discurso que les hizo a ustedes con carácter previo a este Consejo, que es que el impuesto de transacciones financieras se dedicara a esto, pero es que ni siquiera hay eso, porque desgraciadamente este impuesto también vive el sueño de los justos. Por tanto, no estoy de acuerdo ni estamos de acuerdo con estas asociaciones de crecimiento, al menos tal como están formuladas en este momento. Y termino ya con 3 reflexiones. Le voy a leer la literalidad de algo que dice el Consejo en sus conclusiones. Pide a los Estados miembros que aún no hayan presentado sus planes de puesta en práctica de garantía juvenil, que lo hagan sin demora. Esto está fechado en 19 y 20 de diciembre. Usted ha dicho aquí que España lo presentó el 20 de diciembre. Es posible. Yo creo que fue el 23, pero no le voy a discutir la fecha. Al fin y al cabo, usted es el presidente del Gobierno. En todo caso, déjeme que le diga, desde febrero, señora ministra de Trabajo, desde febrero está la Unión Europea diciéndole a los países: presenten los papeles para que podamos agilizar los trámites de forma que el dinero se haga efectivo el 1 de enero del 2014. Y dígame, señor Rajoy, ¿le parece normal que España, que tiene el dato de desempleo juvenil más alto de la Unión Europea, si no el segundo, sea el último en presentar los papeles? ¿Le parece normal que nos tengan que reclamar desde la Unión Europea los papeles? Sí, porque esto va por nosotros. Esto va por nosotros, claro. Señora ministra, no me haga así que no, porque verá, le voy a decir, es que además los ha presentado usted mal. Usted no hace
usted no hace constar las partidas presupuestarias con las cuales va usted a cofinanciar el Fondo Europeo, y ya se lo han dicho, lo ha hecho usted mal. Por cierto, sin acuerdo en esta Cámara, como usted comprometió con los grupos parlamentarios, y sin acuerdo de los... No lo ha habido, no lo hemos conocido. Si me dice usted que me lo lea, es que no lo conocemos, y sin acuerdo con los agentes sociales. En resumen, mire, ¿sabe lo que indica este retraso de meses en presentar unos papeles que va a retrasar que llegue el dinero a España? Indica desidia e incompetencia, señora ministra de Trabajo. Desidia e incompetencia. Las dos cosas. Y le voy a decir finalmente lo que no se ha retrasado. ¿Sabe lo que no se ha retrasado? Nada, la política social. Nada. Porque es que no hay nada, verá, señor Rajoy. Sé que no soy quien para decirle lo que tiene que decir en el Consejo Europeo, pero me gustaría que le trasladara al redactor de las conclusiones que es mejor que no diga nada, porque hay 3 párrafos pequeñitos dedicados a las políticas sociales donde lo único que hace es glosar la necesidad de que haya unas estadísticas sociales. Es mejor que no lo diga. Señor diputado, le ruego que vaya terminando, por favor. Gracias, señor presidente. Porque se nota muchísimo más. Y lo que le digo es que las políticas sociales son claves si queremos que la Unión Europea se consolide frente a los ciudadanos. Y hay políticas fundamentales, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional, que si lo hubiera en Europa, como proponemos los socialistas, impediría que ustedes gritaran recuperación, recuperación, mientras congelan el salario mínimo interprofesional en España, el de los que ganan menos, no el de los que ganan más, que esos ya se las arreglan solas, y bien que se las arreglan. Si hubiera una política, por ejemplo, de portabilidad de las prestaciones sociales, en Europa se podría impedir que se cometieran, creo yo, injusticias como que alguien se vaya de los 3 meses, pierda la prestación por desempleo, que es lo que ustedes quieren hacer. Alguien que está cobrando el desempleo se va a intentar trabajar en Europa aprovechando la libre circulación de trabajadores y ustedes a los 3 meses le quitan la prestación. Injusto, profundamente injusto, se corregiría con política europea. Si hubiera un fondo de desempleo europeo sería muy bueno para nuestro país. En resumen, de política social nada de nada, y esta es la gran crítica que le hacemos, no a este Consejo, a los 2 años a los que usted se refería. Porque es verdad que Bruselas cambió su política económica, lo ha dicho usted, la cambió y eso ha hecho que la recesión en Europa esté terminando. Es verdad, pero no es menos cierto que sobre la Unión Europea pesan en estos últimos años algunas graves acusaciones de los ciudadanos. La más importante, la que le decía, la ausencia de políticas sociales, la ausencia de reflexiones sobre lo que pasa en la vida de los europeos, la velocidad a la que se atienden las crisis financieras y la renuencia, la resistencia a poner un solo euro para fomentar las políticas de empleo y de crecimiento. Este es el problema. Y si examinamos el Consejo Europeo desde esta perspectiva, le diré, señor Rajoy, no han hecho ustedes mucho por animar la participación en las elecciones europeas. No lo han hecho. Si acaso han fomentado la idea, como la que yo tengo, de que las cosas tienen que cambiar en Europa, que es verdad que algunos cambios se han hecho, no se lo voy a negar, porque se han hecho y gracias a esos estamos como estamos, pero que hay que cambiar muchísimo más. Y lo que hay que cambiar, lo más importante que cambiar, es recordar que Europa, además de una zona de libertad política, es una zona de crecimiento y de cohesión social de los ciudadanos y de sus necesidades. Son de las cosas que hay que hablar en Europa y son las que más echo en falta en este Consejo Europeo. Nada más. Muchas gracias, señor presidente.